humano muy importante, el trabajo. Nadie hasta la fecha ha podido concebir una sociedad que funcione sin relaciones laborales entre las personas. Aunque estas relaciones laborales se han ido cambiando a lo largo de la historia a medida que la realidad histórica de cada época introducía nuevas formas de concebir el trabajo. El trabajo ha existido desde la antigüedad en régimen de esclavitud. En la antigua Roma, el trabajo físico era cosa de esclavos, se consideraba indigno para los hombres libres. Más concretamente, lo que se considera indigno era el trabajo basado en el esfuerzo y no en el talento. La historia del trabajo sigue avanzando cronológicamente por las servidumbres agrarias, el conocido régimen feudal, que se ha extendido por toda Europa como sistema de trabajo basado en la tenencia de tierras y el acto mediante el cual una persona recibía una tierra y se convertía en vasallo de un señor, al que debía ayudar y trabajar mientras éste le proporcionaba protección y manutención. Posteriormente surgió el nacimiento del trabajo libre, con los gremios como clara manifestación del mismo. Y más adelante la llegada de la revolución industrial, que al contrario de lo que muchos piensan, no supuso el nacimiento del capitalismo, sino que este venía desde el siglo XV como consecuencia de las riquezas provenientes de los imperios colonizados, pero que sí supuso un auge del mismo. Podríamos decir que el derecho del trabajo, tal y como lo entendemos hoy, nace a partir del movimiento obrero y de las revueltas sociales que caracterizaron la Europa del siglo XIX, y avanza con la intervención del Estado en las relaciones laborales, lo cual toma conciencia de la necesidad y protección hacia los trabajadores, lo cual nos conduce a la actualidad, donde se continúa evolucionando con nuestro actual sistema de seguridad social. Lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad es una internacionalización del trabajo y su derecho, que lleva desarrollándose imparablemente desde el principio del siglo XX, con la creación de organismos internacionales y comunitarios, como la OIT, y de instrumentos como la Carta Social de Europa, que regula los derechos de los trabajadores en ámbitos superacionales, intentando de esta forma unificar unos parámetros de protección universal. Frente al derecho del trabajo encontramos el derecho social, la otra cara de la moneda. Un sistema de seguridad social garantiza o debería garantizar unas prestaciones mínimas que permitiesen a todo ciudadano un nivel de vida decoroso. A pesar de las conquistas sociales, ni de lo lejos que hemos llegado a un sistema social que puede considerarse perfecto, de hecho estamos muy lejos de cumplir las cuotas de nuestras normas fundamentales, como las dispuestas en la Constitución española o ante la citada Carta Social de Europa. Por otro lado, el derecho del trabajo, que es una disciplina que está en constante evolución, comienza a desarrollarse plenamente a finales del siglo XIX y en todo el siglo XX, siglo que tuvo mayor desarrollo y trascendencia por las coyunturas vividas en varias etapas históricas de este siglo. Coyunturas que a la vez llevaron a nuestra legislación también sostenga influencias extranjeras para poder desarrollar las leyes. Seguimos con la historia del derecho laboral, Edad Media. Con la llegada de la Edad Media se rompen los esquemas de la Edad Antigua y se da fin a la esclavitud. Aparecen entonces nuevas formas laborales, tales como el trabajo forzoso, que es una figura similar a la esclavitud, pero recibe el nombre de servidumbre con rasgos de dependencia. Surgieron hechos como la desintegración del Imperio Romano y nacen varios estados. Nace el feudalismo con la necesidad de hacer producir sus tierras. Esto se basaba en grandes extensiones de tierra cuya propiedad pertenecía al Estado y que debían por tanto pagar altos intereses para poder sobrevivir. Entre los señores feudales y la Iglesia Católica se repartían todas las ganancias que se obtenían del esfuerzo de los siervos. Posterior a esto aparecen las actividades artesanales, dando lugar al sistema gremial. El gremio o corporación se forma mediante la agrupación de trabajadores de una misma actividad, como lo eran los artesanos, y tenían como finalidad la defensa y desarrollo profesional de sus afiliados. Además, los gremios influyen en la política y economía de la calidad. Finalizando la Edad Media, los economistas y filósofos de la época reaccionaron contra el sistema corporativo y gremial porque identificaron ciertas negativas del gremio, como impedir la libertad del trabajo, prohibición de la investida, limitar las patentes y la cerrada organización del taller. Así damos por terminada la Edad Media y damos apertura a los acontecimientos de la Revolución Industrial y la época contemporánea. La Revolución Industrial, ¿cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura,
domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual, basado en la agricultura, a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la Edad Moderna. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo. Y con ello, la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que para subsistir se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora, y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción,
se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 km por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la Segunda Revolución Industrial. La evolución de los derechos laborales se da a partir de la Revolución Juliana de 1925, la creación del Ministerio de Prevención Social y la expedición de leyes que tratan de regular diferentes aspectos relacionados con las condiciones de trabajo, lo cual culmina con la elaboración del primer código en 1938. Convenio 111. Este es uno de los 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Esto habla sobre la aceptación de la persona sin importar su raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional y origen social. Convenio 169. Pueblos indígenas y tribales. Este convenio aglomera un conjunto de principios y derechos para este grupo de personas. Eliminación de la discriminación en el empleo. Se reconoce igual remuneración para trabajo de igual valor e incluye normativas para evitar la discriminación laboral en jóvenes, personas con discapacidad y mujeres. Disminuye la tasa de participación femenina. Entra en vigencia la ley brindaba más derechos a las personas con algún tipo de discapacidad. Esto lo podemos encontrar en la Constitución y en los siguientes artículos. Sección sexta, artículo 47, numeral 5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades que fomenta sus capacidades y potencialidades, a través de la política que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. Artículo 42. El Código del Trabajo, numeral 33. Determina que el empleador público o privado que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores está obligado a contar al menos a una persona con discapacidad.
embarazadas, artículo 43 de la Constitución, el Estado garantiza a las mujeres embarazadas y un periodo de lactancia a los derechos a: número 1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativos, social y laboral. En 2008, de las comunidades indígenas, artículo 57. Se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, conscientes de derechos colectivos. En el número 21, que la dignidad y la diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejan en la educación pública y en los medios de comunicación, la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminar alguna. Mujeres en el ámbito laboral. Artículo 331 de la Constitución. El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Reforma Ley Orgánica de la Función Jurídica, artículo 23, numeral 10, agregándose que las Cortes Superiores estarán compuestas por un mínimo del 20% de mujeres, como ministros, jueces y también en su nómina de jueces, notarios, registradores y demás curiales. 1, 2. A partir de este año, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad es del 4% del total de trabajadores de cada empresa. Según las estadísticas en este año, el salario, la mujer gana 24.8 menos que el hombre. En el empleo, el número de mujeres desempleadas aumenta al 52.29%. Y en su participación, los sectores donde hay mayor presencia de mujeres como el comercio, es en el comercio el por mayor y menor subempleo. A partir de este año, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad es del 4% del total de trabajadores de cada empresa. Según las estadísticas en este año, el salario, la mujer gana 24.8 menos que el hombre. En el empleo, el número de mujeres desempleadas aumenta al 52.29%. Y en su participación, los sectores donde hay mayor presencia de mujeres como el comercio, es en el comercio el por mayor y menor subempleo.